Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La relación Sith de maestro y aprendiz siempre ha sido sumamente extraña, llena de trampas, verdades a medias y continuas pruebas. Y el caso en conjunto de Palpatine y Darth Vader no sería la excepción, ya que maestro y aprendiz oscuro estarían juntos teniendo exactamente ese mismo rol durante 23 años, donde existieron todo tipo de complots uno contra el otro tanto en los universos de Legends como en el canon actual. Recordemos por ejemplo que Darth Vader en Legends precisamente quiso tener un aprendiz Sith secreto como lo fue Galen Marek para un día rebelarse ante el emperador Palpatine para tomar él mismo el poder. Pero también por otro lado, Palpatine le ponía pruebas a su aprendiz para ver si se atrevía a traicionarlo, como era habitual entre los lores del Sith. Esto como esa vez que el propio emperador hizo un complot de asesinato contra sí mismo con el fin de probar la lealtad de Darth Vader y de sus guardias imperiales. Es más, en el canon actual, Vader continuamente en su serie de cómics le ocultaría muchas cosas a Palpatine para no hacerlo más poderoso de lo que ya era, como la lista de usuarios sensitivos a la fuerza que robó Vader de Yocasta Nu, que pretendía tener Palpatine para tener muchos más sirvientes del lado oscuro de la fuerza. O también, claro, cuando Lord Vader destruyó el portal debajo de su castillo en Mustafar que permitía revivir a los muertos y con ello bloqueando que su maestro a final de cuentas tuviera acceso a él, y esto muy a pesar de que Vader había construido su fortaleza con todos los recursos que su maestro le había dado de su propio imperio. Claro, si vemos todos estos ejemplos de una fría y unilateral manera, podríamos considerar que Vader era un traidor hacia el propio Palpatine, pero como también lo vimos, el emperador abiertamente permitía tener ese juego oscuro con Vader de una bizarra manera, como cuando intentó asesinarse o cuando en sí se dio cuenta que Vader tenía un aprendiz secreto, esto muy a pesar de la regla existente de los dos Sith. Ese aprendiz pues existía para un día matar a Palpatine y el maestro lo sabía. Pero hay algo muy curioso en todos estos casos, Masters. Palpatine jamás de su boca llamó a Vader como un traidor. Y esto a pesar de que Vader en diferentes ocasiones tendría intenciones bastante oscuras hacia su maestro. Sin embargo, y por increíble que parezca, sí hubo una única vez en el canon actual donde literalmente Palpatine llamó a Darth Vader directamente en su cara como un traidor. Particularmente en relación con el pasado de su aprendiz y también por lo que Sidious sentía que su aprendiz tenía en su retorcida mente contra él. Curiosamente antes, Palpatine en la novela de los lores de los Sith le había explicado a su aprendiz que era natural que los Sith sintieran la necesidad de matarse uno al otro manteniendo todo un juego de poder. Pero en este caso en concreto de confrontar verbalmente al aprendiz al llamarlo traidor y ponerle una trampa con sus palabras, este sería sumamente interesante como pocos. Y este caso justamente también proviene de la novela de lores de los Sith, de la cual ya hemos revisado algunas de sus más relevantes historias. Pero en aquellos momentos, 5 años después de la venganza de los Sith, se daría una situación cuando Vader y Palpatine habían sido traicionados por los suyos, y ellos estarían en la superficie de Ryloth siendo cazados por los rebeldes de aquel planeta. Ahí los dos tendrían un momento contemplativo muy interesante donde el tema central sería la traición. Esto claro porque habían sido traicionados, pero también porque Palpatine sabía que convivía con un traidor, a lo cual el que podría ser uno de los mejores fragmentos de esta novela se explica de la siguiente manera. Vader se quedó de pie junto al fuego, contemplando las llamas. Su maestro se sentó con las piernas cruzadas en posición de meditación. Había cierta tensión entre Vader y su maestro, aunque no sabía de dónde procedía esa tensión. Maestro, ¿crees que la traición empieza en los actos, amigo mío? no, empieza en los pensamientos. Su maestro mostró los dientes. Vader no tenía claro si era una sonrisa o una amenaza. Pero no podemos conocer los pensamientos de los demás, especialmente los de un traidor que esconde sus pensamientos para que no se descubra su traición. Y por eso tenemos que hacer salir los pensamientos y que se manifiesten en actos. Así descubrimos la verdad. ¿Estás de acuerdo? Vader contemplaba las llamas. No ha dicho nada con lo que no esté de acuerdo. De nuevo esa sonrisa enigmática de su maestro. Tú fuiste un traidor, ¿no es así? La respiración de Vader se aceleró con un ataque de rabia. ¿Qué ha dicho? Traicionaste a los Jedi, a Padme
Padme a Obi-Wan a todos los que amabas. Su maestro se volvió hacia él y le miró. Las llamas se reflejaban en sus ojos. Vader no sabía cuál era la respuesta que quería oír su maestro, así que dijo la verdad. Sí. Su maestro volvió a centrar la mirada en el fuego. Entonces el emperador y Vader entraron en comunión con la fuerza. Vader de pie, su maestro sentado, y pasaron algunos instantes. Vader seguía pensando en las palabras de su maestro. Se dejó llevar por la fuerza, permitiendo que sus corrientes lo arrastraran libremente. Como solía ocurrir en situaciones como esta, vio momentos de su pasado. Una serie de imágenes inconclusas, violentas y dolorosas, acompañadas de sonidos. La decapitación de Darth Tyrannus, la primera persona que su maestro le pidió que matara. Los gritos de Padme, el asesinato de los niños del templo Jedi con los ojos abiertos de miedo. Un miedo que alimentaba su ira justificada. Los gritos de Padme, su dolor, traición. Los gritos de rabia de Mace Windu cuando descubrió la verdad. Los gritos de Padme, traidor. Los fuegos de Mustafar, su odio por Obi-Wan que le tenía miedo y había intentado apartarlo de su destino, que había tratado de arrebatarle a Padme, que lo había recluido en esta armadura. Los gritos de Padme, su desesperación. No, Anakin, no. Vader abrió los ojos, tenía los puños apretados y rebosaba de rabia. Vio a su maestro al otro lado de la hoguera, observándole. Sus rasgos estaban medio ocultos bajo la capucha y su expresión era imposible de interpretar. Vader sentía rabia en su maestro y también sentía la amenaza que había en esa rabia. A Vader no le daba miedo, en estos momentos no. Hubo un largo silencio y entonces el maestro preguntó: ¿qué has visto mientras meditabas? He visto muertes y rostros del pasado. Todos los acontecimientos que han conducido hasta el presente. Los veo a menudo cuando pienso en el destino que me depara la fuerza. La ira de su maestro creció, aunque su expresión no se inmutó. Hablaba con el suave murmullo de un depredador. Yo también he visto algunos indicios. Durante un momento, atrapado en las secuelas de todas esas visiones, Vader se planteó cómo sería enfrentarse a su maestro en combate. Atrapar ese cuerpo pequeño y frágil con sus manos, levantarlo del suelo y... abandonó esos pensamientos. Pero su maestro los había detectado, ya que en su rostro se formó una sonrisa oscura. Te veo, mi aprendiz. Y yo a usted, maestro. Que siento nostalgia de mi pasado cuando lo veo en mis visiones. Pero se equivoca. No siento nostalgia. Pienso en el pasado y en el hombre que yo era. Y lo observo todo con desprecio. Y lo único que hace tolerable todo ese pasado es que ha sido un camino que lleva hasta aquí, hasta el ahora, con esta armadura, con usted. No siento ninguna nostalgia, no siento remordimientos. Mis recuerdos alimentan la ira, y la ira me hace más fuerte, y así puedo servirle mejor a usted y a la fuerza. Su duda... Sigue, le dijo su maestro. Vader lo hizo sin importar lo que iba a decir a continuación. Su duda es injustificada y me enfurece. Los dos lores del Sith pasaron un rato en silencio, mirándose, uno a cada lado de las llamas. Al final, Vader rodeó la hoguera y se arrodilló delante de su maestro. Sentía la mirada fija de su maestro, esos ojos que lo veían en profundidad. Es así como este brillante y revelador fragmento nos demuestran muchas cosas de la bizarra y retorcida relación entre Darth Vader y Palpatine. Por un lado, las claras trampas verbales de Darth Sidious para hacer sobresalir las emociones de Darth Vader al llamarlo claramente un traidor.
Esto, claro, provoca instantáneamente el dolor y la rabia en Darth Vader, que hace que en su meditación tenga esa visión del pasado. Pero al paralelo que sucede esto, también Palpatine está teniendo una visión donde el tema central de todo es justo la traición. Y es bastante revelador dos cosas. Por un lado, que Darth Sidious mencione que ha visto algunos de los indicios del destino de Darth Vader y que diga literalmente que puede ver en su aprendiz cuando Lord Vader tiene una clara explosión de sus emociones y unos deseos oscuros, pero completamente naturales, de querer matar a su maestro. Esto pues no solo ejemplifica las 4 emociones básicas Sith de las que tanto hemos hablado, Masters, sino que al mismo tiempo nos deja la puerta abierta como si Palpatine supiera cuál sería el destino de Vader hacia una traición contra sí mismo, como si supiera que podría provocar su propia muerte. Esto, claro, está implícito en una especie de rima, aunque se deja un tanto ambiguo, pero también es claro que lo que hace Palpatine en su meditación es precisamente ver en Vader o tratar de prever qué hará su aprendiz en el futuro, esto tratando de medir ese juego de poder entre los Sith. Así que todo esto de llamarle traidor en su cara a Vader en una insinuación clara hacia su pasado y futuro termina por ser una interesante muestra de cómo eran las misteriosas enseñanzas de los Sith. Todo lo que hace Palpatine ahí pues está premeditado para darle una lección a su aprendiz, para controlar esas emociones que tenía contra él mismo y al mismo tiempo fortalecerlo de una retorcida manera. Así que claro, lo que dice Darth Vader al final de esta tentación oscura de Palpatine a manera de enseñanza es brutal, porque solo hace que Vader reafirme su odio hacia su antigua persona y que le sea mucho más fiel, como cuando lo vemos arrodillarse ante él al final. Por eso el aprendiz le dice a su maestro que estaba equivocado con que suponía que sentía nostalgia de su pasado, porque lo único que le importaba en su oscuro camino recorrido era ese momento, el aquí y el ahora, donde estaba al lado de su maestro, el lugar donde Vader nos confirma que era donde mejor le podía servir a Palpatine y a la fuerza. Esto es totalmente demoledor porque nos confirma que el Lord de los Sith, gracias a todos esos 5 años de pruebas, medias verdades y enseñanzas de Palpatine, había descubierto que tenía que ser un sirviente del lado oscuro y de la fuerza, más que intentar dominarlo como erróneamente Vader creía en sus primeros 2 o 3 años, como lo vimos en su serie de cómics. Vaya, esto sobre que Palpatine lo llame traidor termina paradójicamente por hacer a Vader alguien mucho más leal para sí mismo, y eso es lo más interesante sobre esa lección oscura de los Sith, porque Palpatine termina saliéndose con la suya para tener a su aprendiz a raya al menos por un tiempo. Pero si también te interesa conocer la razón por la que Palpatine no volvió a usar su sable de luz rojo, que también se explica en la novela de los lores de los Sith, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Master de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.